Mucho, ¿no? Recuerden un poco de topografía básica de nuestro cerebro, ¿ok? Cuando estemos hablando de fisiología, los aspectos anatómicos vamos a mantenerlos al mínimo necesario para poder entender, pero recuerden la lógica de, ¿no es cierto?, el lóbulo frontal, los aspectos telencefálicos más nuevos, lo más propio de nuestro cerebro, toma de decisiones, funciones ejecutivas. Recuerden el concepto de el eje parietofrontal, frontoparietal en la toma de decisiones, ¿ok? Parietal y temporal, aspectos de percepción, es decir, que la información sensorial nos haga sentido, y en ese contexto recuerden que, por si aparece en alguna prueba alguna vez, las dos características distintivas de nuestro cerebro respecto al cerebro de otros animales muy complejos como el resto de los simios y los cetáceos es, primero, corteza prefrontal, segundo, corteza de asociación. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, no? Y en términos de novedad evolutiva, neocorteza, telencéfalo, incluyendo hipocampo, lejos lo más nuevo, sistema límbico, que es subcortical, en este esquema no está, ¿no es cierto? Es nuestro cerebro más animal, más primitivo, y por lo tanto en él descansan funciones biológicas como las emociones, las funciones más autovegetativas como las hipotalámicas, etcétera, etcétera. Y lo otro que quería recordarles, porque es algo que, al menos en la vertiente más fisiológica del curso, se los quiero enfatizar, porque es la característica del cerebro, es que el cerebro es muy plástico, ¿ya? Se adapta a su vida, ¿no es cierto? El plástico, me refiero a algo que uno lo dobla, queda doblado. Aquí el contexto es, si somos el cerebro, si nuestro cerebro se entrena durante vuestra ontogenia, durante esa vida, a la toma de decisiones, a cumplir metas, es un cerebro frontalizado. Si uno no tiene una vida con metas claras y tiene una vida más contemplativa, tiene un cerebro más interhemisférico, más parietal. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos en la parábola? Yo lo hice medio a propósito así para molestarlos, de el cerebro masculino y femenino, pero que realmente la conclusión que se sacaba es que el cerebro de la gente que toma decisiones, que tiene metas, etcétera, es un cerebro frontalizado y funciona distinto. Eso es lo que quiero decirles, ¿ok? Entonces, ustedes pueden tener un gemelo idéntico, ¿no es cierto?, homocigóticamente idéntico, pero si uno de esos gemelos está súper orientado a cumplir metas, está motivado, bla, 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 y el otro más contemplativo, los cerebros van a funcionar distintos. Nuestro cerebro es actividad dependiente. Y vamos a ver, el concepto clave aquí es plasticidad. Vamos a hablar de memoria, de lenguaje. Ya hablamos alguna vez en el semestre pasado, ¿se acuerdan?, de la potenciación y la depresión a largo plazo, ¿no es cierto? Pero aquí lo clave es cuando la plasticidad pasa de funcional a estructural. Porque eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Que realmente el cerebro se ajusta a su estilo de vida. Eso es lo más llamativo, ¿no es cierto? Entonces aquí siempre en la neurociencia, algunas de las cosas que yo les mencioné en la primera clase, ¿no es cierto? Hay mucha dificultad de tener un terreno fértil en la discusión, porque el estudio del cerebro, de nuestra mente incluso, ¿no es cierto?, empieza a chocar con aspectos religiosos, metafísicos, filosóficos. Es difícil, no es trivial que el cerebro se estudie a sí mismo. Y recuerden, el paradigma de la ciencia es buscar patrones comunes que nos permitan entender el cerebro, ¿no es cierto?, humano como una máquina, ¿no es cierto?, y sacar conclusiones generales. Esa es la lógica, ¿no es cierto?, del pensamiento científico. Sin embargo, lo que realmente es, digamos, las preguntas más interesantes en la neurociencia en general es qué es lo que hace este cerebro distinto de este y distinto de ese. Es la particularidad, no lo general. ¿No es cierto? Eso es lo más interesante de poder reconocer. ¿Por qué el cerebro de esta persona que estudió esto, que tomó estas decisiones, por qué a ella le gusta esto y no esto otro? ¿Por qué ese cerebro es tan particular? Entonces, las singularidades de cada cerebro son lo más llamativo. Pero la manera de estudiarlo científicamente es haciendo generalidades. Entonces, se dan cuenta que ahí hay
una dicotomía, ¿no es cierto?, un antagonismo conceptual de cómo estudiamos nuestro cerebro. ¿Okay? Pero sin embargo, y como lo comentaba ayer, pero con los ayudantes, ¿no es cierto?, estamos súper apretados de tiempo en el curso, la verdad. ¿Ya? De hecho, probablemente yo les puedo proponer, y eso va a depender de ustedes, porque también más pega, hay varios tópicos que no vamos a poder tocar por tiempo, ¿ya? Que podríamos eventualmente hacerlos quizás en algún horario extra o hacer alguna martingala para poder verlo, ¿ya? Sobre todo los que apuntan más a lo que probablemente les interesaría a ustedes más, que son aspectos clínicos. Las bases neurofisiológicas de la esquizofrenia, de la depresión, qué pasa en el accidente cerebrovascular, no vamos a tener tiempo de verlo. Yo ya lo revisé bien y no nos da. Pero de nuevo, podemos verlo si a ustedes les interesa, ¿ya? Pero de nuevo, lo que sí tienen que tener claro, que a pesar de que sabemos, ¿no es cierto?, que el cerebro es mucho más complejo que la suma de sus partes, ¿no es cierto?, estudiando sus partes, sabemos mucho del cerebro. ¿Ok? Entonces, evidentemente aquí, ustedes que ya son súper expertos en fisiología celular, porque hicieron el curso del semestre pasado, sigan la regla. La idea sería reconocer ahora qué es lo particular de la neurona, ¿no es cierto?, que la hace una célula tan potente cuando conversa con el resto de sus primos hermanos. ¿Okay? Y en ese contexto, lo primero que hay que llamar la atención, ¿no es cierto?, es que la historia del estudio de nuestro sistema nervioso es una historia novel, es una historia nueva, tiene un poco más de 100 años, ¿ya? Los estudios seminales de neurociencia fueron las publicaciones de Santiago Ramón y Cajal, que ganó un premio Nobel por su teoría. Él fue el que propuso la teoría de que se conoce como la doctrina neuronal, y de hecho es una teoría, porque no ha estado formalmente demostrada. Pero en el fondo es la teoría que la neurona es la unidad estructural y funcional del cerebro. Y el otro gran aporte en esa época, estamos hablando comienzos del siglo XX, hace 100 años, fue Camillo Golgi. Esto también creo que se lo mencioné en la primera clase, ¿no es cierto?, un histólogo, y por lo tanto mucho de lo que sabemos y que sentó las bases de la neurociencia son estudios sobre tejido inerte fijado. Sin embargo, lo que yo les quiero llamar la atención es que nuestro cerebro en la práctica se comporta más como un fluido que como un tejido estático. Y realmente podemos ver que hay cambios estructurales notorios en el cerebro en virtud de nuestra historia. Y si nosotros entrenamos nuestro cerebro, al igual que un músculo que se entrena se hipertrofia fisiológicamente, ¿no es cierto?, el cerebro, si lo entrenamos, se enriquece en sinapsis, en comunicación, se fortalecen los circuitos. ¿Ok? Entonces lo primero que hay que reconocer primero, ¿no es cierto?, es la lógica de que, y darle algo de crédito, ¿no es cierto?, a Santiago Ramón y Cajal, quien fue el que primero reconoció que el sistema, ¿no es cierto?, era un sistema compuesto por células. Ya hace 100 años ni siquiera eso era claro. ¿Ok? Y él reconoció entonces las neuronas como, ¿no es cierto?, la vedette del cuento, ¿no es cierto?, la célula más importante, y las células que llamó gliales, glia significa goma, ¿no es cierto?, porque son las que literalmente, ¿no es cierto?, dan estructura al sistema. ¿Ok? Actualmente, cuando se va a hacer, ¿no es cierto?, un estudio, decir, bueno, ¿cuántas de estas células hay en nuestro cerebro? Son valores totalmente absurdos. Son números que, si nos pusiésemos a contar, ¿no es cierto?, en las 100.000 neuronas que hay en un cerebro, nos tomaría como 5 o 6 años si contásemos una por segundo. O sea, realmente hablar de 100.000 millones de neuronas en un cerebro humano promedio, algunos tendrán menos, ya por cantidad es un sistema tremendamente complejo. El número de células gliales en conjunto, astrocitos, oligodendrocitos, microglía, más o menos se equipara ese valor. Y hay regiones, en el telencéfalo en particular, donde hay mayor procesamiento de información, que la proporción es mayor, hay más astrocitos que neuronas. Lo que sugiere que, y cada vez está más consolidada la lógica, que los astrocitos no es, digamos que este término célula glial es un término bien pobretón para las funciones que cumplen estas células, particularmente astrocitos, ¿ya? Porque el sostén que le dan a la neurona
es mucho más metabólico que estructural. ¿Ok? Pero realmente, ¿no es cierto?, estamos hablando de un sistema tremendamente complejo, de hecho, el sistema más complejo que conocemos. En promedio, una neurona en el cerebro humano, en promedio, tienen más o menos 1000 sinapsis cada una. ¿Ok? Por lo tanto, estamos hablando de un número que ni siquiera sé, que no, 100 billones de conexiones neuronales. ¿Ok? Y bueno, recuerden entonces, los fenotipos neuronales, fenotipos celulares que vamos a ver en el cerebro, la neurona, los astrocitos, por su forma astral, ¿no es cierto?, que conectan funcionalmente la microcirculación con la neurona y mejoran muchísimo este soporte metabólico. Los oligodendrocitos, que cumplen un papel esencial en la mielinización de los axones, optimizando la velocidad de conducción, pero además los oligodendrocitos cumplen otra función que muchas veces no está tan declarada en los textos, que es liberan factores inhibitorios del crecimiento neuronal. ¿Ya? Recuerden, una característica distintiva de las neuronas es su alto gasto metabólico. Y la neurona, que es muy plástica, tiene muchos mecanismos de cambios estructurales, naturalmente va a empezar a emitir conexiones. Si uno deja una neurona en una cápsula de Petri con nutrientes, etc., la neurona empieza a expandirse, a emitir proyecciones, ¿ok? Y los oligodendrocitos emiten activamente factores tróficos inhibitorios, algunos se conocen como semaforinas, que impiden el crecimiento de nuevas dendritas y axones. Y eso es relevante porque actualmente se están abordando lo que se conoce como terapias génicas o con células troncales de inhibir estos factores inhibidores de origen oligodendrocito cuando hay neurodegeneración, por ejemplo, en el hipocampo, en Alzheimer, o en el sistema estriado, en el Parkinson, y como inhibimos los oligodendrocitos, las neuronas empiezan a conectarse más y se recupera la función. ¿Ya? Entonces es importante tenerlo presente. Y el tercer gran fenotipo de células gliales, ¿no es cierto?, de células no neuronales, son las microglías, que en la práctica son, ¿no es cierto?, el sistema inmune residente en el territorio encefálico. Y cuando se activa una microglía se transforma en un macrófago. ¿Ya? De nuevo, la lógica de la neurona con un gasto energético tremendo recibe asistencia directa de todas estas células. Defensa, microglía, asistencia metabólica y optimizar sus funciones a través de inhibición de proyecciones y canalizando, ¿no es cierto?, la velocidad de conducción de los procesos. Dígame. ¿El factor de inhibición es para regular el gasto metabólico? Es uno de las teorías, de las hipótesis que se manejan. Pero el hecho concreto que se menciona desde el punto de vista metabólico, que el sistema nervioso central, particularmente en los territorios mielinizados donde hay oligodendrocitos, es un territorio que inhibe el crecimiento neural. Eso es un hecho. Cuando crece la neurona está creciendo, no regenerándose. ¿De la neurona no hay regeneración? No, hay de las dos cosas. Hay neurogénesis, es decir, hay proliferación de células y tenemos focos. Eso ahora actualmente está súper bien establecido en algunas zonas como en el epitelio olfatorio, pero más importantemente en regiones del hipocampo y en el hipotálamo subventricular, que hay células troncales que generan neuronas y que esas neuronas migran y se van renovando. Pero además cada neurona adulta puede hacer sinaptogénesis, nuevas proyecciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en general, cuando hablamos de las neuronas, recuerden que, y aquí viene, ¿no es cierto?, uno de los primeros ajustes que se ha hecho a la doctrina neuronal de Ramón y Cajal, que actualmente se asume que la sinapsis es la unidad funcional y estructural del sistema. ¿Ya? Y eso ha sido un cambio importante en el abordaje del sistema, en el entendido que si queremos entender, por ejemplo, la vía retino-tálamo-cortical, nuestra vía visual y cómo procesamos la información, lo que realmente es importante es el circuito, no las neuronas. En las neuronas, y lo vamos a discutir cuando hablemos de vía visual, por ejemplo, podemos reconocer algunas características que determinan cómo generamos nuestra dimensión en el espectro visual. Pero lo que realmente determina
¿no es cierto?, nuestra capacidad de tener sensorialidad visual y percepción visual y auditiva, etcétera, en la circuitería, la conectividad de estos circuitos, ¿ya? Entonces aquí, primero, no les voy a dar la lata, pero recuérdenlo, le dedicamos una clase entera a la sinapsis, ¿no es cierto?, la estrategia comunicacional entre la neurona y una segunda célula excitable, que en el sistema va a ser la neurona postsináptica, ¿no es cierto?, y la dinámica de la transmisión va a definir mucho de cómo se están, ¿no es cierto?, comportando estas vías neuronales, ¿ya? Y en general vamos a reconocer macro y microcircuitos. Entonces, cuando hablemos de circuitos, siempre ustedes tienen que asociarlo a al menos 2 neuronas conectadas. A veces podemos tener circuitos, macrocircuitos de pocas neuronas, pero que abarcan gran territorio, como la vía visual clásica, ¿ya? Una neurona desde la retina hacia tálamo, al geniculado lateral, que es el tálamo visual, una segunda neurona hasta la corteza visual primaria, y ahí estamos, ¿ok? Y la corteza visual primaria donde empieza a procesarse la información, ¿ya? Y esto es lo que sería un macrocircuito. Generalmente definimos un macrocircuito o circuito a secas cuando pasamos a distintas regiones, por ejemplo, de tálamo a corteza. Eso va a ser una vía o un circuito, ¿ok? Y hablamos de microcircuito cuando hablamos en un aspecto local. Por ejemplo, en la retina hay un microcircuito. Y sabemos que están los conos, que tienen los pigmentos, una célula bipolar, y después viene la ganglionar, y esto es un microcircuito. O en la corteza, en cualquiera de nuestros mapas corticales, reconocemos, esto lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Distintas capas. Cuando hablamos de capa 5, capa 3, que la información entra por la capa 2, 3 y sale por la 5, esto es un microcircuito, porque lo reconocemos en una región topográfica restringida. En cambio, una vía, un macrocircuito, es, por ejemplo, la vía espinotalámica, tálamo cortical, estriado cortical, etc. ¿Ok? Pero ciertamente lo que tenemos que no perder de perspectiva, ¿no es cierto?, es que todos los procesos neurológicos, desde los más simples como un reflejo monosináptico de retracción ante una noxa, ante un estímulo doloroso, o un proceso neurológico complejo como una toma de decisión, todos descansan en, ¿no es cierto?, la conectividad sináptica en los circuitos neuronales. Por lo tanto, estudiando, ¿no es cierto?, la conectividad neuronal, ya podemos saber un espectro bastante importante de cómo operan en general todos los procesos neurológicos, ¿ya? Y ahí lo que hay que recordar, que la respuesta que se genere, ¿no es cierto?, y por lo tanto la actividad de las neuronas dentro de la vía, va a depender de la naturaleza química de esta señalización, de qué neurotransmisor y de qué receptor estamos hablando. Va a depender muchísimo de la citoarquitectura de la neurona. Si el axón es muy pequeñito y no tiene mielina versus uno que es grandote con mielina, va a conducir más rápido, si tiene más ramificaciones, etcétera, etcétera. Y evidentemente de la conectividad, cuántas conexiones tiene esa neurona, ¿ya? Entonces, desde el aspecto, recuérdenlo también cuando hablamos de los aspectos morfológicos, lo que probablemente vieron con la Barça, que todavía no me envía la clase para subírselas al aula, pero más allá de poder reconocer neuronas piramidales, mono o pseudomonopolares, bipolares, es que la arquitectura del cable de la neurona va a determinar cómo se transmite la información también. ¿Ok? Entonces no es solo por amor a la histología que uno revisa, ¿no es cierto?, la citoarquitectura neuronal, porque sabemos que eso va a definir cómo se integra la información, ¿ya? Y lo que vemos es que en esta plasticidad que nos ofrecen las neuronas, una característica que tienen es que se adaptan la morfología a su función. Eso se hace muy evidente, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal, que formalmente, no sé si voy a ocupar los mismos términos que habrá ocupado a Barça, no sé si esto fue lo que le mostró, la verdad, pero se conocen como pseudomonopolares. Son monopolares porque tienen un solo proceso, un axón que surge del cuerpo celular, pero parecieran ser bipolares, ¿no es cierto? Y el hecho que el cuerpo celular, donde está el gasto energético, esté fuera de la línea de fuego, literalmente, de la transmisión
del impulso eléctrico le ayuda mucho a la neurona. ¿Ya? Pero en general una neurona de este tipo, o de frentón bipolar, como las que hay en la retina, que son bipolares porque uno ve el cuerpo celular y ve que tiene evidentemente dos procesos. Y esas son neuronas adaptadas a la transmisión y conectar dos segmentos, ¿no es cierto?, en una vía. En contraposición que, por ejemplo, las motoneuronas o las neuronas piramidales en la capa 5, uno ve que tienen un gran territorio dendrítico porque sabemos que en la corteza hay una gran convergencia sináptica, mucha información que llega a una neurona y que esa se lo envía a otra, ¿ok? Entonces vemos que hay una riqueza morfológica muy alta, mucha diversidad y una gran adaptación funcional morfológica, ¿ok? Entonces casi que uno puede adivinar, ¿no es cierto?, con cierto grado de error, por cierto, pero qué funciones podrían estar subyaciendo a esa neurona en virtud del análisis morfológico de la misma, ¿ok? Pero ciertamente donde está el mayor grado de diversidad no es en la morfología, sino que es a nivel molecular. Es decir, por cada tipo morfológico de neurona tenemos cientos subtipos de neuronas. Entonces, dentro de las neuronas bipolares, pseudomonopolares, tenemos las peptidérgicas, las opidérgicas, las colinérgicas, dopaminérgicas, etcétera, etcétera. Ahí es donde realmente está el gran abanico de diversidad del sistema, ¿ya? A nivel molecular, a nivel de neurotransmisores, etcétera, etcétera, ¿okay? Entonces, evidentemente, cuando estamos hablando de 100.000 millones de neuronas, con una gran diversidad, estos son los estudios originales de Ramón Cajal tenido con un rato de plata, ¿qué es lo que usualmente se hace, ¿no es cierto?, desde el abordaje científico cuando el problema es muy complejo? ¿No es cierto?, tratar de buscar los patrones que nos permiten generalizar, ¿ya? Y lo primero que hay que recordar, esto ya lo enunciamos en la primera clase, ¿no es cierto?, que la neurona, ¿no es cierto?, su origen ectodermal, son un linaje muy parecido a cualquier célula epitelial, son hermanas, y quizás la principal característica que tiene una célula ectodermal, de fenotipo ectodermal, es que están altamente polarizadas. Por eso les quería poner el ejemplo. Esto puede ser, ¿no es cierto?, lo clásico de una célula epitelial en el duodeno, en el intestino delgado, ¿no?, en que uno reconoce claramente la membrana apical del compartimento vasolateral, y morfológica como molecularmente son muy distintos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hablamos del tránsito transepitelial de glucosa, en que la célula polarizadamente expresa el cotransporte sodio-glucosa en la apical y GLUT en la vasolateral? Esas características polares se conservan en la neurona. Y en la neurona es mucho más evidente, aquí está simplificado, pero el territorio dendrítico es tremendamente distinto al cuerpo celular y al axón y al terminal. Entonces, esa es una característica esencial a reconocer en la neurona, que están polarizadas y que ciertamente tienen una capacidad secretora muy alta. En general, la célula epitelial, incluyendo la neurona, tienen una alta tasa metabólica, van a estar llenas de mitocondrias, tan polarizadas y tienen un potencial secretor muy alto. ¿Ok? Y eso, de nuevo, es importante saberlo porque actualmente existe lo que se conoce como transferencia nuclear en células somáticas, en las cuales lo que uno puede hacer es, en un paciente, esto creo, capaz que lo he dicho ya, ¿sí? ¿No? Esto que uno a un paciente con Parkinson le puede sacar células epiteliales desde la mucosa en la mejilla y desdiferenciarlas y hacer un injerto y realmente se recuperan. Y eso se ha reportado en personas con esclerosis lateral amiotrófica, como la que tenía Stephen Hawking. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esto no es solo una entelequia de conocimiento, sino que es algo que se aplica actualmente y la transferencia nuclear se ocupa como estrategia para que no haya rechazo, ¿no es cierto?, del tejido neural del paciente. Tiene un costo elevado, evidentemente, pero de aquí a 10 años seguro que ya se va a empezar a ocupar de manera más regular. ¿Ok? Y lo otro que es una característica, ¿no es cierto?, de la neurona, es que todas ellas, independiente de su forma
de sus componentes moleculares, de su neuroquímica, todas señalizan de la misma manera. ¿Ya? Eso se refiere con las señalizaciones estereotipadas, es decir, todas siguen la misma manera de señalizar. Y en todas las neuronas, independiente que sea una pseudomonopolar o que sea del tipo motoneurona, ¿no es cierto?, que tienen un soma enorme lleno de territorio dendrítico y el terminal, en todas ustedes pueden reconocer al menos 4 eventos funcionales muy claros. Una región en donde recibe la información. Entonces, por ejemplo, en una motoneurona es donde recibe las entradas sinápticas. Desde la vía córtico-espinal, yo decido mover mi mano y desde la corteza, la neurona espinal que inerva esta región, le llega información. Si es una neurona mecanosensorial, esta región es la que traduce el estímulo mecánico con canales mecanosensoriales, bla, 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 en potenciales de acción. Pero en todas las neuronas vamos a reconocer la región que genera el potencial postsináptico. ¿Se acuerdan? Los potenciales postsinápticos, subumbrales, receptores electrotónicos son las respuestas, ¿no es cierto?, como su nombre sugiere, subumbrales, y que son proporcional a la intensidad o la duración del estímulo, ¿ya? Y si ese estímulo, o más bien ese estímulo lo vamos a llamar supraumbral, si es que gatilla un potencial de acción, ¿ya? Entonces, un primer evento funcional que uno reconoce en las neuronas cuando hace un abordaje, ¿no es cierto?, del estudio funcional de un circuito, es reconocer la zona de lo que se conoce los inputs sinápticos, que no necesariamente sean la entrada sináptica, pero es donde llega la información a la célula. Puede ser mecánica, cuando son osmoreceptores o glucosensores como en las neuronas del hipotálamo. Aquí hay transportadores de glucosa, está el KTP channel, el canal de potasio sensible ATP, la misma dinámica, pero hay una zona que, independiente de la morfología de la célula, la reconocemos como la zona donde transformamos un estímulo en potenciales de acción. Pero eso tiene que haber también una segunda zona que se conoce como la zona de disparo de potenciales de acción. Generalmente en las neuronas es el segmento inicial del axón. ¿Ok? Entonces, en una neurona típica en la corteza, que es lo que después más vamos a ver, llega muchísima información. Toda la zona de transducción es el árbol dendrítico. La zona de disparo es donde hay la sumación espacial y temporal de todos esos potenciales postsinápticos, y en esta zona, en este caso en esta neurona sería aquí, al comienzo de la vaina de mielina, hay una alta concentración de canales de sodio y calcio, voltaje pendiente, bla, 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 y la generación del potencial de acción. Además, vamos a reconocer, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, lo que conocemos como el territorio axonal, la región de transporte del impulso eléctrico, y finalmente un territorio, ¿no es cierto?, el terminal presináptico de la neurona que viene, el terminal axónico de la neurona, ¿no es cierto?, donde se va a estar liberando el neurotransmisor proporcionalmente a la invasión de potenciales de acción que ocurre aquí. ¿No es cierto?, todo lo que vimos el semestre pasado en sinapsis, ¿ya? Y de nuevo, sabiendo esto, hemos avanzado mucho en el entendimiento de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando definimos una neurona, esta es una foto que se pidió. Cuando definimos a la neurona, la definimos, primero que nada, su principal característica es que es una célula excitable, ¿sí? Y que son capaces de recibir, procesar y transmitir señales. Hay gente que dice que eso es información, hay algunos que somos más cautos. No sé si uno puede hablar de información cuando está hablando de potenciales de acción que pasan de una neurona a otra, pero ciertamente son capaces de procesar señales, ¿ok? Y dentro de sus características, primero la característica ectodermal, ¿no es cierto?, altamente polarizadas. Otra que va a determinar clínicamente, quizás mucho más importante, el aspecto de su alta tasa metabólica. Y ciertamente que en general son, ¿no es cierto?, la población, estas 100.000 millones de neuronas, son amitóticas, llegan a G0, a un estado de madurez, y permanecen así. Y si una persona, ¿no es cierto?, tiene 25 años, sus neuronas van a tener 25 años, no se olviden, ¿ok? Y de hecho, eso por mucho tiempo fue la propuesta de dónde descansaba nuestra memoria. Entonces uno tenía memoria porque tenía, si era una persona de 65 años, sus neuronas tenían 65 años y recordaban. Esa era la hipótesis original de la memoria. Ahora sabemos que no es tan así, ¿ya?
pero ciertamente, ¿no es cierto?, son características que van a confinar, a delimitar las funciones de la neurona, ¿ya? Y cuando hablamos de la clasificación de la neurona, aquí de nuevo se nos abre un abanico que depende de cómo uno aborda el estudio. Pueden haber definiciones más estructurales, químicas, etcétera. Desde lo que vean conmigo neurofisiología, claramente, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando de el aspecto funcional, ¿no es cierto?, si son, cuál es la acción que están ejerciendo dentro del circuito, si son excitadoras, inhibitorias, y por lo tanto tenemos que reconocer si estamos hablando de aferencias, ¿no es cierto?, son neuronas sensoriales, interneuronas que son moduladoras, etcétera, etcétera. Pero realmente la clasificación que se puede hacer es muy grande, ¿no es cierto? Uno puede hablar de neuronas multipolares, aferentes, moduladoras, colinérgicas, y así haciendo virtualmente toda la matriz de clasificación. Auski. ¿A qué se refiere con neurogenesia? Ya. Sí, esto es precisamente algo que de nuevo, capaz que cuando hablemos de hipocampo y aprendizaje y memoria lo toquemos, pero es que si bien es correcto decir que el cerebro es tan viejo como lo es uno, también hay que saber que hay neurogénesis adulta, lo que estamos mencionando recién, ¿no es cierto? Que en la zona subventricular hipotalámica hay una continua proliferación de neuronas troncales de origen neuroepitelial que van generando un nuevo pool de neuronas, ¿ya? Entonces, mucho de lo que yo les digo de inhibir las semaforinas de origen glial hace que esta neurogénesis sea mayor y de alguna manera se espera que eso pueda compensar pérdida neuronal por envejecimiento o por neurodegeneración. Pero bueno, recuerden, desde el punto de vista que probablemente a ustedes les va a interesar más, es el aspecto de la demanda energética, ¿ya? Miren, esto es un esquema a escala de una neurona, el cuerpo de una neurona en el ganglio de la raíz dorsal, en la zona sacra lumbar, y el axón que inerva la punta del dedo gordo. Entonces una persona de 1,90 m como yo, ese axón va a medir 1 metro y tanto. ¿Ya? Lo que quiero que visualicen, o en una neurona en la corteza, esto es capa 5, neuronas piramidales, el cuerpo celular está acá, su territorio axodendrítico, fuera del cuerpo celular, puede corresponder al 98-99% de todo el volumen celular. Y el cuerpo celular es el que se tiene que hacer cargo de sostener energéticamente todo el mambo, ¿ok? Entonces, las células neuronales, nuestras neuronas son de todas las células las que más gastan energía y además son las que tienen el menor porcentaje de cuerpo celular por extensión celular. Entonces es doble estrés por mucho consumo de energía y por la cantidad de territorio que tienen que dar cuenta, ¿ok? ¿Se entiende eso, no es cierto? Son los dos aspectos. Y respecto al metabolismo neuronal, recuerden, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no es cierto? Las neuronas están restringidas al uso de glucosa como biocombustible. Ya no pueden ocupar otra estrategia. Ahora, cuando vamos a ver cómo es el metabolismo glicolítico en las neuronas, es casi perfecto. ¿Ya? Entonces, los dos clásicos indicadores de balance energético en una célula son, que incluso se ocupan a nivel de animal completo, de persona completa. Uno es el cociente respiratorio, el índice respiratorio, cuánto oxígeno consumimos por CO2 que producimos. Y si ustedes hacen el cálculo, en la neurona es cercano a 1, o sea, es casi perfecto, 0,975, no sé, es casi perfecto, ¿ya? Y cuando comparamos la tasa metabólica, es decir, cuánto oxígeno precisamos para oxidar la glucosa, es casi cercano a la perfección de una glicólisis teórica. 5,7, no hay ninguna célula que haga, si se acuerdan en el álbum, en los libros cuando leen oxidación glucosa, ¿no es cierto? Ese índice es 6, pero en la práctica no hay ninguna célula que se acerque a 5, excepto la neurona que tiene 5,7. Es decir, las neuronas son muy eficientes en el proceso de oxidación glicolítica, ¿ya? Y hay muy poco estrés acídico por cetoderivados, como hablábamos ayer con la insulina, ¿se acuerdan que eso podría ser un problema en otros tipos celulares? En la neurona no. La neurona realmente, esto es casi la perfección desde el punto de vista metabólico.
Sin embargo, la labilidad está en que solamente está tan especializada su metabolismo, ¿no es cierto? Todas las enzimas, la pirulasa, los nombres esos que ni me acuerdo, todos estos procesos están tan optimizados que la neurona no le da para tener otra estrategia. Ese es el costo, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿cómo lo hace la neurona? Y la verdad que no es capaz de hacerlo sola. Ese es el punto, ¿ok? Y en ese contexto, los astrocitos, de nuevo, la próxima semana con el doctor Ortiz van a tener una clase abocada a los papeles de los astrocitos. Pero uno de los papeles importantes, ¿no es cierto?, es este soporte metabólico. Y lo que sabemos entonces que el astrocito, recuerden que emite prolongaciones, por algo se llaman astrocitos, parece una estrella, y está muy conectado con la microcirculación encefálica, y aquí esto no es difusión, ciertamente es a través de transportadores, bla, 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 pero es muy eficaz el astrocito en extraer glucosa y aminoácidos de la circulación encefálica. Y a su vez, a través de transportadores específicos, le va dando los nutrientes a la neurona, ¿ok? Y lo que es importante es que el astrocito ciertamente le da glucosa a la neurona también lo recibe directo de los vasos, esto es una simplificación, pero lo que ayuda realmente a la neurona es que el astrocito le da semidigeridos los productos de la metabolización. Es como cuando los pájaros vienen y le hacen una asquerosidad, y les tiran esa asquerosidad encima, y los pájaros se comen la patilla. Aquí es lo mismo. El astrocito, no es una imagen muy linda, ¿no?, pero el astrocito no le da solo glucosa, le da lactato, le da alfa-citoglutarato, le da los aminoácidos, alanina, leucina, bla, bla, bla. Entonces le ahorra a la neurona un montón de pasos. Y eso realmente ayuda mucho a la neurona en todas las evidencias científicas en las cuales uno inhibe este traspaso transastrocítico de nutrientes y las neuronas se van a pique, se mueren, literalmente. ¿Ok? Sin el astrocito, la neurona no es capaz de mantener su demanda energética por el volumen que tiene que abarcar y por el consumo de energía que es mantener su gradiente electroquímico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y lo que es interesante respecto a lo que hemos estado hablando, esto de que nuestro cerebro es actividad dependiente, sabemos que este aporte de nutrientes se acelera cuando la neurona se acelera. Y el hecho que cuando libera, por ejemplo, glutamato, el neurotransmisor más abundante en nuestro sistema, el glutamato estimula estos procesos en el astrocito. Entonces, la ayuda del astrocito a la neurona es actividad dependiente. Si la neurona está trabajando más, el astrocito le da más. Y eso es súper importante porque nos permite entender precisamente esto que yo les digo, ¿no es cierto?, que nuestro cerebro es actividad dependiente. ¿Ya? ¿Se entiende esa lógica, no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando se interrumpe el suministro energético de las neuronas? Uno de los eventos más prevalentes, ¿no es cierto?, accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Se fijan aquí en esta zona, es de una resonancia magnética, de una imagen de resonancia magnética, una zona infartada, desaparece, queda un hueco en el cerebro, se mueren las neuronas. ¿Ok? Y la prevalencia, ¿no es cierto?, de un accidente cerebrovascular es tremenda, porque, ¿no es cierto?, está ligado al estrés oxidativo de la diabetes, la hipertensión, vulnerabilidad hereditaria, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos es que, en promedio, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas, o sea, de aquí varios, ¿no es cierto?, van a sufrir un infarto isquémico embólico a lo largo de su vida. Y es la segunda causa de muerte en el mundo. Casi 6 millones de personas al año mueren por accidentes cerebrovasculares. ¿Ok? Por lo tanto, y de hecho, que esto ya es medio es triste, pero bueno, es como en nuestra sociedad, se empezó a abordar realmente el problema del accidente cerebrovascular como política de salud pública, no cuando llegó a ser la segunda causa de muerte del mundo, sino que cuando calcularon los costos económicos que eso provoca. Porque actualmente hay una gran sobrevida de los accidentes cerebrovasculares, pero esas personas quedan, ¿no es cierto?, con parálisis, con impedimento cognitivo, y muchas de esas quedan de por vida en posibilidad de trabajar. Y los costos asociados a los accidentes cerebrovasculares son cientos de miles de millones de dólares.
y fue cuando calcularon eso que dijeron, ah no, esto hay que abordarlo. ¿Ok? Pero de nuevo, si tenemos tiempo, pero sobre todo interés, podemos hacer una sesión de accidente cerebrovascular porque esto es súper relevante. ¿Ok? Y yo la tengo preparadita así súper bien. Ahora, entonces recuerden, tasa metabólica, bla bla bla, esto es tremendamente relevante. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, lo más distintivo, recuerden el objetivo que salía de la clase, distinguir qué aspecto, qué característica la neurona la hace distinta a otras células. Su tasa metabólica, su capacidad de transmitir información, y eso tiene que ver con su territorio dendrítico. Es una célula Purkinje celular, se fija en mucho diversidad morfológica, pero en general, ¿no es cierto?, neuronas en el territorio central, ¿no es cierto?, están hiperconectadas y por lo tanto, ¿no es cierto?, siempre vamos a ver territorios dendríticos muy extensos, ¿ya? Y ciertamente eso, desde el punto de vista morfológico y funcional, es lo más distintivo de esta célula excitable respecto a otras células excitables como célula beta pancreática, muscular, etc. ¿Ok? Y cuando hablamos, miren, estas son imágenes reales de neuronas, ¿no es cierto?, con sus territorios dendríticos, dendrita primaria, secundaria, terciaria, se alcanzan incluso a ver las espinas dendríticas, ¿no es cierto? Dendro significa, en griego significa árbol, ¿ok? Y es la analogía clara, ¿no es cierto?, de que las neuronas, sobre todo del telencéfalo, parecen árboles por su extenso territorio dendrítico, y de hecho podría ser redundante desde el punto de vista lingüístico, pero se habla del árbol dendrítico, ¿ok? Y básicamente lo que les quiero decir, algunas de estas cosas ya las había mencionado, ¿no es cierto? Pero recuerden que desde el punto de vista de las vías y de los macrocircuitos, de la conectividad de nuestro cerebro, lo que nos interesa son precisamente estos grandes circuitos y por lo tanto lo que nos interesa es que esta neurona dispare potenciales de acción. Porque eso es lo que se va a propagar a grandes distancias y conectar con la postsináptica. ¿Ok? Por lo tanto, lo que sabemos es que esta arborización, estas ramificaciones determinan mucho el grado de sumación espacial y temporal que se va a generar y por lo tanto, eventualmente la llegada al valor umbral de disparo de potenciales de acción. ¿Ok? Y como les digo, ¿no es cierto? Aquí hay una alta conectividad, sabemos que hay viaje de potenciales postsinápticos desde el territorio dendrítico hacia el soma. También hay lo que se conoce como backpropagation, es decir, propagación hacia afuera, no sé cómo traducirlo en realidad, que no hay una claridad total de cuál sería la lógica de eso, tiene que ver más con la mantención, con la viabilidad del territorio dendrítico que con la conectividad de una neurona en el contexto de un circuito, pero ocurre mucho que hay sinapsis que ocurren, ¿no es cierto?, en el territorio dendrítico proximal al cuerpo celular y se van retrógradamente, digamos, se van hacia las dendritas más distales, ¿ok? Pero el hecho concreto es que lo que no pueden perder de vista en el territorio dendrítico es donde están ocurriendo, ¿no es cierto?, el grueso de las sinapsis, ¿ya? Hay sinapsis axoaxónicas, etcétera, etcétera, pero cuando hablamos que una neurona tiene en promedio 1000 sinapsis, esas están ocurriendo aquí. Y cada uno de estos puntitos que se alcanzan a ver, si es que se alcanzan a ver, en el fondo reflejan un evento sináptico, ¿ya? Y entonces cuando hablamos de la espina sináptica, perdón, de la dendrita, el compartimento funcional más importante es la espina dendrítica o el botón dendrítico, ¿ok? Que es lo que les voy a mostrar en un esquema. Entonces, quiero que lo vean, ¿no es cierto? Si aquí estamos viendo, si esto lo amplificamos, lo que veríamos es una dendrita, y en esta dendrita tenemos un montón de, ¿no es cierto?, estas espinas dendríticas, ¿ok? Entonces cuando hablamos de una sinapsis, usualmente lo que hablamos es un terminal presináptico, ¿no es cierto?, que nace de un axón, aquí está la mielina, bla, 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 y las sinapsis están ocurriendo en las espinas dendríticas. Ya ni me acuerdo si esto lo mencionamos cuando hablamos de sinapsis, pero da lo mismo, ¿ok? ¿Y qué es lo que hay que saber de las espinas dendríticas? ¿No es cierto? Que están altamente especializadas en la transmisión sináptica. Y de hecho, son un compartimento compartimentalizado. Suena como una rima, ¿no?
Entonces ¿se acuerdan de la densidad postsináptica? La mencionamos cuando hablamos de la sinapsis química. Esto es balsas proteicas de alta densidad donde se concentran tremendamente los receptores postsinápticos. Y eso optimiza la señalización. Porque si se libera un cuanta de neurotransmisor y en vez de tener 2 o 3 receptores tenemos 100.000 receptores todos pegados, la respuesta va a ser más robusta. ¿Ya? Además sabemos que la espina, esta protuberancia, ¿no es cierto?, del dendroplasma es muy muy pequeñita, estamos hablando de 1 micrómetro cúbico, 1/1000ª de metro cúbico, eso es muy chiquitito, ¿ok? Por lo tanto, cuando es muy chiquitito, una pequeña entrada de calcio genera un aumento en la concentración muy muy grande, entonces son muy reactivas, ¿ok? ¿Se entiende esa lógica, no es cierto? Entonces la espina dendrítica responde con pequeñas señales, uno ve que las espinas dendríticas responden porque realmente, ¿no es cierto?, con estos volúmenes que entren, ¿se acuerdan que los canales iónicos, ¿no es cierto?, como pueden ser los receptores de glutamato postsináptico, estamos hablando de millones de iones por segundo. Por lo tanto, un pequeño evento sináptico en un par de espinas dendríticas van a generar un aumento de calcio tremendo. ¿Ya? En la espina dendrítica sabemos que hay retículo endoplásmico, miren aquí está, no sé si se alcanza a ver, el receptor de IP3, las dinámicas. Por ejemplo, cuando hablábamos de en la musculatura esquelética el acoplamiento excitación-contracción, el receptor de reanodina, el de IP3, retículo endoplásmico, están acá. Viajan del cuerpo celular y llegan a estas zonas. ¿Ok? Para que no pierdan esa perspectiva, la espina dendrítica es tremendamente compleja y además tiene otra estructura que es muy importante, que es el cuello resistivo. Es decir, es una, ¿no es cierto?, un estrechamiento, ¿no es cierto?, de la protuberancia que impide, genera una gran resistencia al paso de los iones o de las proteínas quinasas, los segundos mensajeros que aquí se generen. Por lo tanto, el cuello resistivo actúa como un filtro. Si la señal no es lo suficientemente potente, no difunde, porque esto, imagínense el cuellito de un compartimento que mide 1 micrómetro cúbico, realmente ofrece mucha resistencia al paso de los iones y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que superar un umbral mínimo de que la espina dendrítica excite a su dendrita madre y eso genere, ¿no es cierto?, que finalmente el impulso llegue al segmento inicial del axón donde se dispara el potencial de acción. ¿Ok? Y lo otro que es tremendamente relevante en el funcionamiento de la espina dendrítica, y es lo que más se estudia actualmente, para que sepan, se lo voy a mencionar por qué, es que está formado por filamentos de actina. Y esto, recuerden, ya lo mencionamos cuando hablamos de potenciación a largo plazo, la actina se puede reordenar en virtud de la entrada de calcio. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, inmediatamente nos ofrece un mecanismo que nos permite entender plasticidad funcional, es decir, que haya un cambio en la eficacia sináptica de manera funcional a un cambio estructural. Y esto por entrada de calcio, por estimulación de alta frecuencia en la presináptica. En la postsináptica podemos ver espinogénesis. Y en la práctica, lo que yo les he dicho, cuando por ejemplo, sobre todo cuando, qué sé yo, un niño de 8 o 10 años se pone a estudiar violín, uno ve que en el tálamo auditivo, en el geniculado medial, la información que llega desde el nervio auditivo ocurre en la floración sináptica. Y uno ve que las espinas dendríticas del tálamo auditivo realmente explotan, la densidad sináptica explota muchísimo. ¿Ok? Y eso, de nuevo, es un aspecto actividad dependiente, el sistema se ajusta a eso. Así como decimos que nuestro cerebro se frontaliza con los objetivos, si uno está entrenándose en la dimensión auditiva, el tálamo auditivo explota y se llena de espinas dendríticas. Si uno deja de entrenar, empiezan a desaparecer. ¿Ok? Solo para aclarar algo por si se me olvida después. Cuando hablamos de cambios en el número de espinas dendríticas, todavía no se considera plasticidad estructural, es plasticidad funcional. Porque esto es tan dinámico que es funcional. Pero cuando esta floración de espinas dendríticas implica que ahora hay dendrogénesis, porque finalmente la tubulina también se depolimeriza y genera una nueva dendrita, eso ya es plasticidad estructural. ¿Ok? Entonces, si tuviésemos una neurona, ¿entiende lo que digo, no? Y si usted en una neurona ven que aumentó la densidad de espinas dendríticas,
ustedes dicen aquí hay plasticidad funcional. Pero si lo que vemos es que aumentó el número de dendritas, ahí ya es plasticidad estructural. Y eso se va a consolidar, va a quedar así. ¿Ok? Entonces las espinas dendríticas realmente son un compartimento muy relevante porque nos permiten entender, no estamos diciendo que nos permiten entender todo, pero nos permiten posicionar mecanismos que dan cuenta de una de las características más importantes de nuestro cerebro, que adapta su estructura a su función. ¿Ok? Sí, la neurociencia es muy bonita. Fisiología, ¡pum! La neurociencia la llega, muchachos. ¿Ok? Miren, espinas dendríticas, ¿no es cierto? Conteo de espinas dendríticas a medida que uno va adquiriendo experiencia. Fetal, 5 meses, 7 meses, recién nacido, 2 meses de recién nacido. Ya hay estímulos auditivos, visuales, explota la densidad de espinas dendríticas. ¿Ok? Hay experimentos hechos, ¿no es cierto? Y de hecho en el transcurso de toda la vida que muestran que a medida que avanzamos en edad, en territorios como el hipocampo, donde guardamos entre comillas, nuestra memoria declarativa, cada vez hay más y más espinas dendríticas. ¿Ok? Hay experimentos hechos en ratas, en ratones, en gatos, en hurones, que no sé por qué se ocupan tanto los hurones en algunos de estos aspectos, en que muestran que si están en ambientes enriquecidos y en vez de estar en una típica jaula con acerrín tienen un columpio, una cosita y unos laberintos, tienen mucho más espinas dendríticas. Y si después uno pone a esos ratones o ratones control en ambientes deprivados, por ejemplo, que están a oscuridad total y en ausencia de sonidos, uno ve que hay retracción de las espinas dendríticas. O sea, realmente la densidad de botones o espinas dendríticas nos da un buen indicador del grado de estimulación que está recibiendo ese circuito auditivo, somatosensorial, cognitivo, etcétera, etcétera. Y eso es muy, muy plástico. ¿Ok? Bueno, y esto, digamos, el evento clave ahí es lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Es remodelamiento del citoesqueleto de actina. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar, que cuando estemos hablando del territorio dendrítico, de nuevo aquí en esta ampliación, aquí hay tubulina y por lo tanto la dendrita en general es bastante inerte. La tubulina, recuerden, es súper estructural, por algo se ocupa como el ladrillo del citoesqueleto. Y aquí hay actina, que es muy, ¿no es cierto?, plástica en términos de, porque algo que espero haberlo mencionado, seguro que lo he mencionado, ¿no es cierto?, que el grueso de nuestras sinapsis a nivel central son potenciales de acción de calcio, no de sodio. ¿Ya? El modelo de la acción de calamar gigante es bueno porque es simple, que es solo sodio y potasio, como ocurre en la musculatura esquelética mamífera, pero en nuestro cerebro el grueso de los potenciales de acción y la liberación, ¿verdad?, es calcio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este remodelamiento de la espina dendrítica va a estar determinado por la actividad de la vía. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que les quede súper claro, ¿ya? Y se ocupa el indicador de densidad en el árbol dendrítico como un indicador de mayor actividad cognitiva. En hipocampo esto se ocupa como consolidación de memoria. Cuando uno ve que aumenta la densidad de espinas dendríticas en los árboles dendríticos hipocampales, uno dice aquí hay consolidación de memoria. Cuando eso ocurre en el estriado motor, cuando hablemos de las vías motoras, eso correlaciona con memoria procedural, haber aprendido a andar en bicicleta, por ejemplo. ¿Ok? Dígame. Claro, es memoria que, de todas maneras, los circuitos hay que ir cultivándolo, entonces eventualmente depende de cómo se conecta ahí el hipocampo con la amígdala y con las emociones, pero en general dentro de la memoria declarativa, la que podemos declarar, ¿no es cierto?, la memoria episódica permanece mucho más, la memoria de nuestros episodios. La primera vez que por la primera vez que fue al extranjero. Esas cosas, como tienen una saliencia emocional, uno las recuerda más porque hay un circuito desde la amígdala hasta el hipocampo y va reforzando. Pero la memoria semántica, esa que no se refuerza tanto, se pierde. Entonces,
si uno no se estudia todas las capitales de Europa y África todos los meses, no sé cuántos se acuerdan cuál es la capital de Kuala Lumpur. Bien, ya. Y de hecho Kuala Lumpur es la capital de Malasia. Pero bueno, a eso me refiero. Tiene que haber, ¿no es cierto?, una actividad que esté estimulando. Esto es actividad dependiente. ¿Hasta aquí? Ya, voy a avanzar un poco rápido porque quiero posicionar otros temas. Lo que quiero enfatizar acá es que la espina dendrítica es tremendamente compleja y en la práctica tiene todo lo que uno generalmente lo visualiza que está en el cuerpo celular. Hay retículo endoplásmico, hay retículo de Golgi, hay síntesis proteica, hay de todo, ¿ya? Por lo tanto, realmente es un microambiente somático posicionado en la región donde están ocurriendo las sinapsis, ¿ok? Y ahí cobran un papel tremendamente importante los motores moleculares, la dineína y la quinesina. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ya? Entonces, que al igual que la lógica de la cadena pesada de la miosina en el movimiento de los sarcómeros, aquí tenemos una cadena pesada, una ATPasa que consume ATP, tiene un dominio de un ATP, y esa ATP, en vez de generar un movimiento de la actina sobre la miosina, genera un movimiento de todo este motor molecular que puede estar llevando una mitocondria, un RNA mensajero, etcétera, etcétera, y van caminando por la tubulina y llegan a los territorios más distales de la neurona. Y esto va a ser tremendamente importante. Tenemos una dinámica que es básicamente dineína, que es el transporte retrógrado desde el cuerpo celular hacia la lejanía, dendrítica o axonal, y uno anterógrado que es desde periferia hacia el cuerpo celular. ¿Ok? Pero esto es importante porque lo que yo les mencionaba, ¿se acuerdan de esa diapo que veíamos el largo del axón de una neurona del ganglio raíz dorsal? Es tremendamente importante que a lo largo de ese axón haya mitocondrias, porque si no, ese axoplasma tremendamente largo se va a asfixiar, se va a quedar con exceso de CO2 y con poco oxígeno. Por lo tanto, que estos motores moleculares sean capaces de llevar las mitocondrias a esos territorios distales es tremendamente relevante. ¿Ok? Y lo que quiero que quede súper claro que eso está medido, está estudiado y uno puede ver cómo van avanzando, ¿no es cierto?, desde un cuerpo celular, va avanzando, ¿no es cierto?, un motor molecular que come ATP, pero por ejemplo lleva RNA mensajero directamente a los territorios dendríticos. Entonces la neurona, hace rato ya que se rompió ese paradigma que la síntesis proteica ocurre exclusivamente en el cuerpo celular. ¿Ya? Ocurre en los territorios distales, tanto dendrítico como axonal. Y estos motores moleculares van moviendo la carga, ¿no es cierto? Y eso nos permite entender que la neurona pueda sostener este metabolismo. ¿Sí? Entonces los motores moleculares juegan un papel importante y se sabe que hay algunos adenovirus que, por ejemplo, afectan específicamente los motores moleculares y las neuronas empiezan a morirse. Porque si la mitocondria, el ATP, los organelos no llegan a estos territorios, no podemos sostener la viabilidad biológica en esos territorios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la actividad eléctrica, ¿no es cierto?, hay que recordar que el patrón de descarga de potenciales de acción de la neurona va a determinar la funcionalidad. Recuerden que ya lo habíamos mencionado, creo, probablemente, cuando hablamos de propagación del impulso el semestre pasado, ¿no es cierto?, que a veces uno tiene una concepción errada, ¿no es cierto?, que el potencial de acción es el mensaje. En realidad, el lenguaje del cerebro es la descarga, la frecuencia de potenciales de acción. ¿Se acuerdan de eso, no? Porque el potencial de acción siempre es el mismo. Lo que determina que, por ejemplo, una neurona del tálamo visual a la corteza visual le diga que uno está viendo, qué sé yo, una esfera, un círculo y no un cuadrado, es que llegaron 25 potenciales de acción en pulsos de A5 y no 25 de un Swakat. ¿No es cierto? Es más parecido a una sinfonía de un Swakat, ¿ya? Y por lo tanto es tremendamente importante reconocer en la célula cómo se genera este patrón de descarga, porque hay neuronas que tienen descarga espontánea, otras que tienen alto umbral, otras que tienen bajo umbral, que son más reactivas, etc. ¿Y qué es lo que determina que una neurona finalmente descargue
Recuerden que aquí lo relevante es las vías, ¿no es cierto? Por un lado, la actividad intrínseca de las neuronas, ¿ya? Y hay muchísimas neuronas que tienen canales que se activan, que su umbral de activación es el valor del potencial de membrana y por lo tanto están disparando constantemente. Y por cierto, esas neuronas van a tener un patrón de descarga muy distinto cada vez que les llegue una sinapsis. Entonces, por un lado, quizás estoy yendo muy rápido, porque sé todo lo que falta, pero me imagino que visualizan que dependiendo de qué canales iónicos y cuánta resistencia ofrece la neurona a que se propaguen los impulsos, va a determinar cómo descarga, ¿sí? También, cada uno de estos que serían las espinas dendríticas sugieren que aquí está ocurriendo un evento sináptico. Entonces depende muchísimo también de cuántas entradas sinápticas, cuánto input sináptico está sufriendo esa célula y cuántas de esas entradas son sinapsis inhibitorias y cuántas son excitatorias. ¿Sí? Como les decía, ¿no es cierto? Integrar estas señales, y eso va a depender también mucho de la arquitectura de la neurona. No es lo mismo que tenga muchas dendritas que tenga muy pocas, eso facilita la integración. También va a estar determinando cómo se comunica una neurona con otra, ¿ya? Por si aparece en una prueba, ¿sí? Propiedad intrínseca, cantidad y calidad de esa sinapsis inhibitoria, cómo se combina, eso es la citoarquitectura, ¿no es cierto? Y también hay otros factores que van a determinar, ¿no es cierto?, la naturaleza de la descarga, que tienen que ver con señales endocrinas, factores tróficos, ambientales. Aquí, por ejemplo, en virtualmente todas las regiones de la zona parietofrontal en el cerebro humano reciben directa o indirectamente proyecciones desde el núcleo supraquiasmático. Entonces sabemos que nuestra capacidad computacional de calcular cosas y de cotejar depende de la hora del día. Y en promedio, y eso es un aspecto circadiano gobernado por el núcleo supraquiasmático. Entonces usualmente, igual las personas se separan, probablemente lo saben, en alondras y lechuzas. Hay quienes son, su trabajo intelectual es óptimo en la mañana y se clasifican como alondras, y hay gente que trabaja mucho mejor en la noche, que serían los lechuzas, ¿no es cierto? Pero básicamente sabemos que, ¿no es cierto?, hay proyecciones distales que van a estar determinando cómo descarga la neurona. Y en ese contexto es muy importante también dónde están ocurriendo las señalizaciones, ¿ya? Y actualmente, de hecho, esto es un paper muy nuevo de este año, ¿no es cierto?, que se ha podido calcular con alta resolución cuánto, aquí donde dice, no sé si se ve algo, dice VBGSC, esto es un canal de calcio voltaje dependiente. Se ha podido determinar cuánto cae la concentración de calcio a medida que nos vamos alejando nanómetro a nanómetro, es decir, vamos dando pasos que son una mil millonésima de metro alejándonos del canal, y cuánto va difundiendo el calcio. Y uno puede, básicamente ahora está relativamente bien determinado que si uno se aleja, que sé yo, 100 nanómetros, la concentración de calcio ya es submicromolar y bla, bla, bla. Lo que quiero enfatizar que además de la cantidad y la calidad de la sinapsis, importa muchísimo dónde cae la sinapsis. No es lo mismo tener una gran cantidad de sinapsis excitatorias acá que tenerlas directamente acá, porque acá hace muy fácil integrarla y generar un potencial de acción. Entonces también depende en qué región de la neurona están ocurriendo las entradas sinápticas. ¿Sí? Y cuando se ha hecho el estudio, ¿no es cierto?, en neuronas telencefálicas, las más, ¿no es cierto?, novedosas, las más humanas, tanto en capa 5 como en la capa 2-3, ¿no es cierto?, vemos que en todas, aquí nos alcanzan a ver los colores, en todas se cumple un patrón relativamente similar. Es decir, en este tipo de neuronas piramidales, ¿no es cierto?, que tienen una dendrita primordial muy extensa, no tienen una gran arborización, no tienen mucha colateral, pero sí abarcan un gran territorio. De hecho, todo el ancho del barril cortical, capa 5, 4, 3, 2, 1. Sabemos que en el territorio dendrítico más distal hay una prevalencia de entradas glutamatérgicas. Y hay mucha sinapsis excitatoria que ocurre en esta región. ¿Ok? En contraposición, que en el territorio somatoaxonal, y donde está el segmento inicial del axón, donde disparamos potenciales de acción, hay
prevalencia de entradas GABAérgicas, que es, recuerden, GABA, el neurotransmisor inhibitorio. Entonces esto es lo que se conoce como el filtro GABAérgico, es decir, podemos tener una gran actividad glutamatérgica en el territorio dendrítico, pero si se activan las neuronas GABAérgicas, que son inhibitorias, alejan del umbral de disparo y por lo tanto la neurona se silencia. ¿Se entiende esa lógica, no? De nuevo, lo que quiero que visualicen al menos, ¿no es cierto?, es que hay un estereotipo incluso en cómo las neuronas reciben la información. ¿Ya? Está bastante ordenado en términos de regiones distales, más proximales, incluso en el territorio somatodendrítico o nacimiento incluso del axón que proyecta a regiones subcorticales. ¿Ok? Y eso permite finalmente, eso no lo vamos a hacer, pero por ejemplo en los cursos de doctorado uno le mete aquí como 3 clases seguidas, eso implica que uno puede esbozar cómo procesa finalmente las señales la neurona. ¿Ya? Ahora, en general una característica se conoce como la huella digital de las neuronas, que es la ley de Ginás. Ginás es un neurobiólogo colombiano muy famoso, probablemente no sé si lo han visto en las noticias, él fue el que diseñó la estrategia de estimulación craneal profunda que en gente con Parkinson hace que dejen de temblar. No sé si han visto alguna de las noticias, se ponen como un exoesqueleto medio robótico, así bien futurista. Y sabemos, por ejemplo, que en la vía nigroestriatal, sustancia nigra hacia el estrado del caudado putamen, que es la degeneración selectiva de esas neuronas dopaminérgicas, causa el Parkinson. Se sabe que esas neuronas descargan a 2,5 kHz, bla, bla, bla. Entonces lo que hizo Ginás fue implantar un exoesqueleto, lo hizo en pacientes, si lo buscan en YouTube está lleno de videos, y les estimula por magneto transcraneal o directamente con un electrodo introducido hasta la vía nigroestriatal, les da una estimulación con la misma frecuencia que descargan esas neuronas y la persona deja de temblar. Es una cuestión realmente sorprendente, que antes se pensaba que no se podía hacer. ¿Ok? Y se pensaba que no se podía hacer porque existe la ley de la huella digital de la neurona, que es la ley de Ginás, que dice que uno no puede en un circuito reemplazar una neurona. ¿Ok? Entonces imagínate, en una vía, como lo que mencionamos hace un rato, en las vías visuales, si yo saco la neurona talámica que conecta la retina con la corteza y la reemplazo con una neurona de la oliva inferior, por ejemplo, aún teniendo la misma conectividad y los mismos neurotransmisores, no va a responder igual. Porque esa huella digital depende de las propiedades intrínsecas, es decir, qué canales expresaba esa neurona y de su arquitectura. ¿Ok? Y ahora les quiero dar un esbozo de lo de la neuroquímica del cerebro. ¿Ok? Estamos avanzando rápido porque esto antes, cuando el curso estaba separado, neurofisio y neuroanatomía, lo veíamos como en 3 clases, pero bueno. El cerebro humano, esquema, ¿no es cierto? Un poquito más chico. Recuerden, es un ambiente de comunicación neuroquímica, ¿no es cierto? Y lo que hay que recordar que virtualmente en todo el cerebro hay sinapsis glutamatérgicas que son eminentemente excitatorias y sinapsis GABAérgicas que son eminentemente inhibitorias. Si pusiéramos anticuerpos contra las enzimas sintetizadoras de glutamato o de GABA, todo el cerebro se tiñe, ¿ok? Que no quede duda, está lleno de sinapsis GABAérgicas en todas las estructuras. Particularmente corteza es glutamatérgica con interneuronas GABAérgicas, ¿ya? Pero realmente glutamato, y aquí se cumple una clásica estrategia biológica, ¿no es cierto?, de tener un freno y un inhibidor. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, excitados y nos aumenta la motivación por una conducta, aumenta la actividad glutamatérgica y hay más descarga, bla, bla, bla. Cuando alguien se toma una benzodiazepina, las benzodiazepinas son reguladores alostéricos de los receptores de GABA, aumentan la sinapsis inhibitoria y uno queda totalmente sedado. ¿Ok? Entonces, en el balance general, es correcto decir, el glutamato excita y genera mayor actividad, GABA inhibe y tiende a suprimir la actividad neuronal. ¿Ok? Y sobre ese sustrato de sinapsis excitatorias glutamatérgicas e inhibitorias GABAérgicas, hay un montón de otros pequeños núcleos, por ejemplo, locus ceruleus,
Locus ceruleus, un núcleo que lo vamos a ver mucho cuando hablemos de foco atencional, bla, bla, bla. Locus ceruleus significa el lugar morado. Locus ceruleus. Porque está lleno de noradrenalina. ¿Ok? Y la noradrenalina, y estas son, qué sé yo, 60.000 neuronas de las 100.000 millones, son muy poquitas, es muy discreto en la región dorsal del puente, pero proyectan masivamente al hipotálamo, a otros aspectos del encéfalo y virtualmente a toda la corteza prefrontal y paritotemporal. Procesamiento paritofrontal, frontotemporal. ¿Ok? Y esas neuronas regulan, por ejemplo, cuando tenemos foco atencional, estas neuronas hacen que la corteza prefrontal inhiba el resto del procesamiento sensorial. Entonces, por ejemplo, yo ahora que estoy concentrado en dar un discurso coherente, tengo inhibido la música espantosa que se escucha de fondo. Pero no es que no la escuche, la estoy escuchando y la estoy procesando. Pero como yo estoy motivado por una tarea, que es hacer la clase relativamente coherente, tengo una descarga que se conoce como la descarga de la vía cerúleo-cortical aumentada sobre mi corteza prefrontal, y mi corteza prefrontal, que es la que dice en la categoría de eventos que están ocurriendo, hacer la clase de manera exitosa es lo más importante ahora. La corteza prefrontal inhibe hacia abajo. Hacia abajo me refiero hacia parietal y hacia inferotemporal. Entonces uno realmente está escuchando, pero inhibe el procesamiento. O el ejemplo que yo siempre doy, sobre todo yo, ¿no es cierto? Voy a un bar, digo, ¡ay, que hay harto humo, que hay harta música! Este ejemplo lo di, siempre lo doy, ¿no? ¿No? Lo di, parece. Bueno, entonces yo siempre que llego a un bar digo, ¡ay, que está ruidoso, que gente, que el reggaetón, que va, que la cerveza, bla, bla! Pero uno encuentra su foco atencional, y uno empieza a hacerse lindo, bla, 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 y la corteza prefrontal se concentra e inhibe el resto, y no te molesta el humo, no te molesta la música, etcétera, etcétera. El Mentix, no sé si lo conocen, el armodafinilo y el modafinilo, cuyo nombre comercial es el Mentix, inhibe la recaptura de noradrenalina en la corteza prefrontal, inhibe el recapturador. Por lo tanto, aumentan los niveles de noradrenalina en la corteza prefrontal y es más fácil enfocarse. Ese es el mecanismo de acción. ¿Está? El RAFE, los núcleos del RAFE son varios: 5-HT, la 5-hidroxiriptamina, la serotonina. La serotonina son varios núcleos muy pequeñitos. Entonces, comparado con glutamato y GABA, realmente hay muy poca serotonina. Pero serotonina proyecta masivamente a la corteza prefrontal también. Es una estrategia de nuestro cerebro primitivo de controlar el cerebro más evolucionado. Es lo que yo les mencionaba caricaturescamente de la corteza prefrontal es nuestro angelito, el deber ser, la mejor versión de uno. Me voy a levantar todas las mañanas media hora antes, voy a hacer los abdominales, voy a estudiar, bla, bla, bla. Este año sí que estudio todos los días, bla, bla. Esa planificación ideal, corteza prefrontal y el sistema subcortical, límbico, sistemas motivacionales, es el más animalesco. Y ese es el que determina el grado de motivación que tenemos por las cosas. Entonces, creo que lo debo haber dicho en la primera clase, porque a mí me gusta enfatizar esas cosas. El problema de nuestras conductas no es que no tengamos claro lo que tenemos que hacer, es que no nos apegamos a lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces yo, claro, cada fin de semana digo, no, voy a dejar el copete, ahora sí que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por claves conductuales, etcétera, lo que ocurre es que uno está motivado por esas conductas. Y vamos a dedicarle una clase completa a conductas motivadas y otra completa al sistema de la recompensa, a las adicciones y cómo surgen. Pero estos núcleos, el RAFE, tenemos, y probablemente también lo saben, hay una gran cantidad de depresiones que son serotoninérgicas. Y cuando los niveles de dopamina están disminuidos, uno tiene anedonia, síndrome desmotivacional, bla, 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 y uno se toma una fluoxetina, el Prozac, que es un inhibidor de la captura de serotonina, la serotonina aumenta y a uno le sube la motivación. Entonces, estos sistemas, que se conoce actualmente como el sistema activador ascendente, núcleos de la formación reticular, da lo mismo, lo importante es que reconozcan que en la estrategia de nuestro cerebro, glutamato, GABA, extendido por todos lados, y tenemos varios núcleos que los vamos a ir revisando en el tercio final del curso cuando hablemos ya de conductas y conductas orientadas a meta, etc. Estos cumplen un papel muy importante. ¿Ok?
cada uno de estos pequeños núcleos, que también no está aquí, pero está el área tegmental ventral, que es la que genera dopamina y que la descargamos cada vez que un evento nos da placer. Y eso nos orienta a las conductas. Entonces, si descubrimos que comer, qué sé yo, manzana nos da placer, nos orienta a la conducta a comer manzana. Y eso es lo que hace, finalmente, que es algo importante, que empezamos a ser buenos en lo que nos gusta. Y eso es algo que todos experimentamos. No es lo mismo estudiar fisiología, que nos gusta, que estudiar patología, esa. ¿No es cierto? No, no sé, estoy inventando. A ustedes les gusta todo porque son chicos muy motivados. ¿No es cierto? Pero, de nuevo, recuerden, esto es tremendamente importante porque estos núcleos, si bien son muy pequeñitos, están estratégicamente localizados y lo que hacen es influenciar en nuestro circuito que es finalmente nuestro cerebro consciente. Y no es lo mismo estudiar neurofisiología que estudiar código civil romano, porque ahí si uno las cosas no le hace sentido, le dan una lata, no las hace bien. Entonces, por ejemplo, de nuevo, estos son ejemplos clásicos, digo, mi hijo le tocaba bailar cueca el año pasado en la kermés del colegio. Y por supuesto, cabrón, 13 años, todo con todos, y ay, papi, que la te bailaba así. Porque no le gustaba y no le salía bien. Pero después como que le tocó de chinita a la chica que le gustaba y empezó a zapallar y ahora le encanta bailar cueca. ¿Ok? Y eso correlaciona directamente con descarga de dopamina, de noradrenalina, de serotonina a la corteza prefrontal. ¿Ya? Lo que se observa, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento. En deportistas de alto rendimiento, lo que uno ve es que están tremendamente motivados por lo que están haciendo. Y están tan motivados que pueden estar al borde de la fatiga. No sé, esos tenistas que juega, que se llama Federer, que juega 5 horas de tenis y realmente debería estar desplomado en el suelo. O sea, cualquier indicador de tasa metabólica, de temperatura intracorpórea, lo debería tener planchado en el suelo y sigue jugando, pegándole, se hace así, sigue jugando, hace que nuestra conducta quede completamente orientada y la gracia de nuestra corteza prefrontal es que es capaz de inhibir el resto. ¿Se fijan? Entonces, incluso cuando uno está, por ejemplo, en sobrevida, cuando uno está literalmente batallando por la vida o te lesionaste y estás con un corte, uno puede aguantar el dolor porque está motivado por sobrevivir. ¿Ok? Entonces, esto realmente determina mucho nuestra conducta. ¿Ok? Lo que les quiero mencionar para terminar son algunos aspectos básicos del glutamato. ¿Ya? De nuevo, hay cosas que no quiero ni mencionarlas porque están acá. ¿Ya? Pero recordar algo. El glutamato es el aminoácido más abundante en el planeta. Es el más abundante en el mar, es el más abundante en la tierra, es el más abundante en nuestro sistema. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en la clase de sinapsis? Los neurotransmisores que se utilizan son moléculas simples y abundantes. ¿Ya? Entonces, dado que el glutamato es un derivado de la glicólisis y que la glicólisis es un proceso muy efectivo en las neuronas, no existen patologías asociadas a un déficit de glutamato. Pero sí a déficit de serotonina, síndromes motivacionales, a déficit de dopamina, depresiones estacionales, a déficit de histamina y de orexina, fragmentación del sueño, etcétera, etcétera. Con el glutamato eso no ocurre. ¿Ok? Hay una gran cantidad de receptores, algunos que vamos a ver que son particularmente importantes para la plasticidad, que ya los vimos en una clase, son el NMDA y el AMPA, ¿se acuerdan? El mecanismo de potenciación a largo plazo. Pero realmente la señalización glutamatérgica es compleja porque hay canales ionotrópicos asociados a canales metabotrópicos asociados a proteína G, bla, bla, bla. Lo que quiero mencionar con el glutamato, bla, 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 es esto. ¿Ya? Porque de nuevo, con el glutamato ocurre algo que clínicamente es muy relevante. Acuérdense lo que les he dicho. Esto tenemos para darle un guiño a aspectos fisiopatogénicos del infarto cerebral, por ejemplo. El glutamato es el neurotransmisor más abundante del sistema, está por todos lados. Recuerden también algo que mencionamos en la clase de sinapsis, que en una vesícula sináptica la concentración de glutamato es millones de veces más alta que lo necesario para activar los receptores postsinápticos. ¿Ok? Y recuerden que el glutamato, particularmente a través del receptor de NMDA y de NMDA y AMPA, son
¿no es cierto?, son receptores excitatorios que permiten la entrada de calcio y sodio, ¿ya? Por lo tanto, si una neurona se muere, recuerden, cuando una neurona se muere, el evento temprano antes de morirse es que es incapaz de mantener su potencial de membrana, ¿no es cierto? Entonces se empieza a despolarizar y justo antes de morirse tiene lo que se conoce como un foco epileptogénico. Descarga un montón de potenciales de acción porque se despolarizó, llegó a su umbral de disparo, dispara un montón de potenciales de acción y libera una cantidad totalmente suprafisiológica de glutamato. ¿Ok? Y esa neurona, ¿qué es lo que genera en las neuronas vecinas? ¿No es cierto? Que haya lo que se conoce como la sobrecarga de sodio y calcio. La neurona que está al lado de la que se murió recibe tal cantidad de glutamato, no hay capacidad de reciclar ese glutamato porque es muchísimo. ¿Ah? Y por lo tanto, en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Apoptosis. Y esta se muere y mata a la del lado, y mata a la del lado, lo que se conoce como la cascada excitotóxica por glutamato. Entonces, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, en Parkinson, en Alzheimer, se ocupan bloqueadores de receptores de AMPA y de NMDA para frenar ese daño. Entonces, por ejemplo, a un enfermo con Alzheimer se le da memantina, un bloqueador de NMDA, pero la memantina no hace nada con el Alzheimer. Pero lo que hace es que cuando se mueren las neuronas por neurodegeneración, ese gran aumento de calcio no va a provocar muerte de más neuronas. En infarto cerebral, ¿no es cierto? Que si típica contunción parietal, que alguien se cayó, que si un viejo se cae de la tina, se pega un mazazo parietal, inflamación, se corta el suministro porque mecánicamente, ¿no es cierto?, la inflamación genera una isquemia, se empiezan a morir neuronas y empieza a ocurrir una cascada y uno reconoce en el infarto el centro y la penumbra del infarto. Y lo que se hace, la estrategia no es detener el centro del infarto y está muerto, sino que es que la penumbra no progrese. ¿Ok? Y eso básicamente es inhibir la excitotoxicidad por glutamato. ¿Ok? Entonces hay un aspecto clínico importante a reconocer en el glutamato como un neurotransmisor tan abundante y excitador porque la dosis hace el veneno. Entonces si mueren neuronas glutamatérgicas empiezan a generar una cascada de muerte celular. Y eso es algo que realmente es uno de los problemas en medicina del sistema nervioso central. Y la otra que les quiero mencionar es GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es la contraparte funcional, es derivado de glutamato, ¿no es cierto? Es básicamente una decarboxilación y el neurotransmisor excitator más abundante se transforma en el neurotransmisor inhibitorio más abundante. Que como buen derivado de glutamato, tampoco tenemos problemas de escasez de GABA, del ácido gamma aminobutírico. Y lo que hay que saber de GABA, que también es el aspecto fisiológico, clínico, es, ¿no es cierto?, que son sinapsis inhibitorias, en particular el receptor GABA-A, es muy parecido al canal nicotínico, al receptor nicotínico acetilcolina, pero es un canal de cloruro. Por lo tanto, hiperpolariza la postsináptica. Entonces, si esta es una sinapsis GABAérgica, si esta neurona sintetiza GABA y la libera, estas neuronas se silencian porque les están dando cloruro. O puede ser el receptor tipo B, este es el A, que lo que hace es activar corrientes de potasio. La salida de potasio es lo mismo que la entrada de cloruro, hiperpolariza. ¿Y por qué son importantes los receptores GABA-A? Porque son el blanco terapéutico de barbitúrico y de las benzodiazepinas, que son fármacos tremendamente utilizados en clínica. ¿Okay? Entonces es importante saberlo porque son muy abundantes. El receptor GABA está literalmente en todos lados. Por lo tanto, si yo me tomo una benzodiazepina, la benzodiazepina actúa como un regulador alostérico positivo, es decir, con las mismas cantidades de GABA entra más cloruro, lo estabiliza el canal en el estado abierto. Por lo tanto, entra más cloruro y boom, tiene un efecto sedante, que es tan fuerte que si nos pasamos de la dosis, el paciente se nos va a partir. ¿Ok? Entonces es importante que reconozcan algunos de estos aspectos porque dejémoslo con GABA y con glutamato porque es lo mínimo que hay que reconocer de neurotransmisores para tener una visión acertada.